Bien, pues nos acompaña Manuel Gutiérrez Carrillo, que lo presento y también llegó todo Rantia Coppel. Me acompaña Fernando Camacho en una entrevista. Manuel Gutiérrez Carrillo, buenos días otra vez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Con el gusto de saludarte. Igualmente, Fernando, gracias por esta cordial invitación y con el mejor interés, pues, de tratar de informar a la gente sobre el tema de lo que está sucediendo con el INAI, es decir, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. El presidente ha, pues, dicho cosas en contra del instituto. La gente que le cree ciegamente al presidente no se ha cuestionado esta materia y le cree lo que dice el presidente. El presidente ha dicho que es un organismo que no sirve para nada para combatir la corrupción. Y tiene razón, porque es tanto como decir y quejarte tú en tu casa y llegar y decirle a tu señora, vamos a tirar la plancha porque no sirve para cocinar. Es decir, pues, ¿cómo está eso? Sí, pues resulta que la plancha no es para cocinar. Entonces, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, entiéndase el INAI, no es para combatir la corrupción, por eso no sirve para combatir la corrupción. El Instituto Nacional, el INAI, es para garantizar el derecho que tenemos los ciudadanos, derecho ciudadano, para accesar a la información pública. Obligar a las autoridades a que te informen. Esa es la razón de ser de ese instituto, desde su creación, desde sus antecedentes, que vale mencionarlos de hecho, porque tuvo sus antecedentes en 2001. O sea, en 2001 se creó ese organismo. No, se tuvo antecedentes. Fue precisamente el diputado en aquel entonces, Luis Miguel Barbosa, aquel morenista que después fue gobernador de Puebla y hoy fallecido, en paz descanse. Él entonces era diputado del PRD y él fue el primero que presentó una iniciativa sobre la ley de acceso a la información en relación a actos administrativos y de gobierno del Poder Ejecutivo de la Unión. Así se llamaba la iniciativa de Miguel Barbosa. Es el primero que presenta una iniciativa. Miguel Barbosa, que más descanse, el gobernador de Puebla, fue pionero en la materia. Fue pionero. Entonces, pero así también vemos que esa iniciativa constaba de 7 capítulos y el 6º capítulo se titulaba del organismo encargado de proteger el derecho de acceso a la información. Nunca menciona de organismo encargado de combatir la corrupción. Es decir, el presidente, que es especialista en comunicar mentiras, que es especialista en manipular a la gente y lo hace con el criterio de que cree y tiene razón que el 90% de la gente que lo escuche no va a investigar las cosas de lo que él está diciendo. Y bueno, yo sí las investigo, yo sí me documento, yo sí leo. Aquí traigo, de hecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Con la Constitución traes también... Traigo un libro aquí de Guadalupe Robles, precisamente, sobre el derecho a la información. En fin, o sea, no son inventos lo que estamos diciendo. Y lo digo porque precisamente es el artículo 6º constitucional que señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Igualmente señala que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda información en posesión de cualquier autoridad, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. En otras palabras, la información pública es pública, dice la Constitución en su artículo 6. También en ese mismo artículo, en la fracción, capítulo, en el apartado A, en la fracción 8ª, dice: la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso
a la información pública. Hago hincapié en estos temas porque acabamos de leer el artículo 6º constitucional que ordena precisamente la creación de un organismo y no habla de combate a la corrupción. Entonces, es una manipulación, es una mentira, es el rey de la demagogia, estar confundiendo a la gente para justificar por qué quiere él desaparecer al INAI. Y lo quiere desaparecer porque resulta que se le empiezan a ver los calzones al presidente y a su gobierno y están canelosos. Bien. Ahora, Manuel, un punto. Bueno, saludos a Héctor Rantia Coppel. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Aquí escuchando lo que dicen los expertos. Bien. Bueno, Héctor Rantia incluso lo comento. El día de ayer me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un compromiso, me voy a tener que ir antes para que no sean mal pensados. Dice, entonces lo precisamos aquí para no que... No creo que le estoy sacando. Así es. Otro lado a las 8. Dice que ahorita le va a entrar duro. Bueno, sí. Pues, ok. Bueno, a ver, Manuel Gutiérrez, nos quedan 2 minutos para ir a un corte y luego nos seguimos de frente. Continúo nomás rápidamente, sí, si me lo permites. Sí, precisamente cuando se dio este tema, hubo iniciativas, ya lo decíamos, de Miguel Barbosa, hubo iniciativa del entonces presidente de la República, es decir, del Poder Ejecutivo, entonces Vicente Fox, que era el presidente, y hubo iniciativa del Grupo Oaxaca, que la hace propia un grupo de diputados, entre otros Beatriz Paredes, sí, pero también Martí Batres y José Narro Céspedes. Hoy estos últimos dos prominentes morenistas que los estamos viendo callados ante las acusaciones que hace el presidente, ante la diatriba que trae el presidente y el secretario de Gobernación contra el INAI, cuando ellos fueron promotores del INAI mismo. Entonces, esto no se vale. Esto se llama incongruencia y se llama ser cómplices por omisión, por silencio. Bien, pues, a ver, son las 7:30, vamos a ir a unos anuncios y regresamos en unos minutos y nos vamos de frente hasta las 8 de la mañana. ¿Te parece, Manuel? Tú mandas, doctor. Ajúa. Bien, Ajúa, bien, Héctor Rantia, viene muy listo. Bien, vamos a unos anuncios, nos quedamos en las redes sociales. Hay ya gente preguntando ahí quiénes están, y bueno, ya empezaron, sí, ya empezamos, les digo, yo estoy conectado. Héctor Rantia, bueno, pues te saludo, sé que casi tienes que ir. Ya has estado aquí con nosotros cada semana, eres bienvenido, abordamos diversos temas y qué bueno que coincidimos con Manuel Gutiérrez, porque yo incluso ya te había invitado yo, Manuel, para que vinieras, pero no habíamos empatado agenda y bueno, se vino el puente, se vino todo y ahí vienen los otros, el viernes hay puente. Héctor Rantia, platícanos, Héctor Rantia es empresario político, tiene aspiraciones en la política, igual que todos nosotros. Adelante. Bueno, estoy hablando de todos nosotros, ¿no? Manuel sí, ahorita le vamos a preguntar también, pero bueno, Héctor Rantia. Saca la navaja, tocayo, porque le preguntes aquí a Mr. Manuel. No, yo estoy encantado de compartir la mesa contigo, Manuel. Hemos tenido muchas pláticas pues en privado. Yo lo considero un intelectual. Me gusta mucho. Manuel puso agenda cuando era un diputado solo en la Cámara de Diputados. Yo lo veía como estaba en Videgaray, secretario de Hacienda, iba a dar su informe. Ahí le decía nada, en aquel tiempo pues era el PRI, estaba ahí, y Manuel se subió, oiga, lo que dijo usted no es cierto, usted, ¿y por qué? Por esto y por esto y por esto. Manuel, pues ahorita viene bien documentado. No, bueno, doctor, tú me conoces y sabes que hago la tarea. Sí, yo hago la tarea, yo insisto, aquí está la Constitución, aquí hay libros que documentan precisamente lo que sostengo, y cuando escribo lo hago de manera documentada y cuando hablo también. Yo soy muy hocicón efectivamente, pero de lo que sé, de lo que no sé me vas a ver callar. Y entonces de lo que sé, sí hablo. Y hoy por hoy precisamente aprovecho pues para saludar a mi amigo Héctor, quien como ya lo decías tiene aspiraciones, pretende él ser candidato a la presidencia municipal de Culiacán, lo cual me da muchísimo gusto, porque Héctor es un hombre de bien, y es un hombre de trabajo, y es un hombre honesto, y ese es el perfil de gentes que necesitamos, que tenga la capacidad también de integrar equipos que trabajen a favor de la sociedad. Él así lo ha demostrado también con una vocación de servicio, como tú lo sabes, ya presidió precisamente el patronato de la Cruz Roja, entre otros
Y bueno, él siempre está muy activo ayudando a la gente. Y fue funcionario público también, fue subsecretario, entonces ya le entiende. Incluso él contendió, buscó ser regidor precisamente en la elección del 2018, y yo lo veía, que digo, pues, que hacía una campaña intensa, porque aquí estuvo con nosotros en estos micrófonos también, y bueno, las circunstancias pues no le favorecieron, pero bueno, sigue dando, sigue. Mira, decía don Manuel, mi abuelo, que el que juega pierde, el que toma se emborracha y el que se agacha le pica la cucaracha. Entonces, el estar contendiendo se puede ganar, se puede perder. ¿De quién depende? De la gente finalmente. Es la gente la que ha tomado las decisiones de cuál es el perfil de los personajes que quieren que los gobiernen. Hoy por hoy yo les presento un hombre decente, un hombre de trabajo, un hombre de servicio, ¿sí? Y será la gente la que decida si quieren ese perfil de personajes o quieren personajes, pues como los que hemos tenido de manera reciente en el ayuntamiento, personajes oscuros, personajes traumados, personajes que todo lo que hacían era precisamente pues detener todas las acciones que beneficiaran a la gente. Bien, pues claro, Manuel. Y efectivamente, bueno, Fernando, adelante. Claro que sí, muy buenos días, Manuel. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte. Héctor, buenos días. Saludarte. Precisamente, Héctor, hace días que estuviste con nosotros, me enviaron un WhatsApp preguntándome que si cuáles serían las acciones o cuál es la principal pues, plataforma política para pues, buscar la presidencia municipal. ¿Qué es lo primero que haría Héctor Orrante Copper de ser candidato a la presidencia? Mira, nosotros hablamos desde el primer programa, Tocayo, y lo hemos discutido ahí en la oficina de Manuel. A mí lo que me interesa es buscar siempre el bien mayor, el bien común, en lo que sea que hagamos. Las decisiones, la brújula que tengo va hacia allá. Si haces algo, no lo haces, no debe ser en vista nada más de si te trae un beneficio a ti. Adelante, Tocayo. Te interrumpo para empatarnos en la radio, en las redes sociales. Les recuerdo al auditorio, ven, están en entrevista con nosotros Héctor Orrante Coppel y el ingeniero Manuel Piquer. Yo soy Héctor Muñoz, me acompaña Fernando Camacho. Estamos transmitiendo aquí en Culiacán, W97.7 FM, en Mazatlán, en La Qué Buena, 94.7 FM, en Los Mochis, 94.1 FM, y sus comentarios puede ser en Facebook, Doctor Héctor Muñoz, y Facebook Héctor Muñoz. Ya hay algunos comentarios aquí, precisamente, y ahorita los vamos a saludar a las personas. Bien, a ver, Héctor Orrante, pues te comentaba, bueno, comentábamos de tus aspiraciones que tienes en la política. Fernando también tiene aspiraciones en la política, y yo también tengo aspiraciones en la política. Recuerdo que me decía así cuando estábamos en la cámara: mira, doctor, por el PRI nunca vas a ser candidato. Me acuerdo que me decía, ¿te acuerdas? En fin, Héctor Orrante, a ver, Manuel, ahorita en el corte que estábamos en las redes sociales, te decía pues que tú aspiras a ser presidente, lo que hemos platicado aquí. Adelante. No, pues muy generoso, Manuel, por los adjetivos que me... Te conozco, Héctor, y no puedo decir más que eso. Muchas gracias, pero estoy de acuerdo. Le agregaría en alguna medida también ingenuo. Sí, se vale. Se vale también. Hay que echar porras nomás. La última plática agarraste bajada, pero ya retomé fuerzas otra vez. Ya has hecho un café. Sí, de repente también te cuestionas, ¿no? Si vale la pena todo lo que estás haciendo. Y yo siempre que amanezco, pues trato de ofrecer el día. Quiero hacer lo más que pueda en ese día, aprovecharlo. No siempre trae la misma energía, pero casi siempre acabo en la misma conclusión. Sí vale la pena hacer lo que quiero hacer. Es por el bien de todos, es porque creo que se pueden hacer mejor las cosas. No soy el único que esté en esto. Somos un grupo, Manuel, del que eres parte también. Yo creo que eso es lo importante. Habemos muchos ciudadanos, muchas personas en México que queremos y creemos que se puede hacer mucho más con el país. Y de forma honesta, honrada, íntegra, haciendo bien las cosas. Incluso con algo de ingenuidad, Mr. Manuel. Pero prefiero mantenerme, pues si quieres, ingenuo. Espero no cruzar a lo güey. Pero con ayuda de personas como ustedes, creo que se puede hacer mucho más. Bien, gracias, Héctor. Bien, ahora sí, Manuel Gutiérrez, vamos contigo. A ver, estábamos hablando del tema del INAI. Un juez ordena al Senado
completar al INAI, o sea, los tres consejeros que faltan al INAI para poder sesionar. Tu comentario, Manuel, al respecto. Sí, bueno, ya escuchamos las palabras de don Augusto, el secretario de Gobernación, informándole y diciéndole a los senadores de Morena que les conviene a Morena no nombrar a los comisionados y que esto es lo que piensa el presidente de la República. ¿Y por qué conviene a Morena y en particular al presidente no nombrar a los comisionados? Porque los comisionados van a obligar al gobierno a tener que informar. Ese es el tema central. Informar sobre lo que acontece en el gobierno, lo que solicite la gente. La gente tiene derecho a solicitar la información pública a sus gobernantes. Y así quedó manifiesto en la exposición de motivos, precisamente cuando se aprobó esta ley el 24 de abril de 2002. Esta ley fue aprobada por unanimidad, es decir, en lo general se aprobó con 411 votos en la Cámara de Diputados de 411 diputados presentes. Esto es impresionante, es decir, no hubo una sola persona que se opusiera a esta iniciativa. Entre los proponentes estuvieron Martín Batres Guadarrama, que entonces era diputado del PRD. Estuvo José Narro Céspedes, que también entonces era del PRD. Hoy ambos son morenistas e insisto, hoy pecan en la omisión por callar ante los ataques del presidente a esta institución. Lo que está atacando el presidente no es un instituto burocrático, como él lo ha querido plantear. Está atacando nuestro derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información pública. Y el INAI es un órgano garante, es un órgano que garantiza a los ciudadanos que la autoridad sí informe. Porque ¿qué es lo que sucede hoy? Hay instrucciones, hoy se hace público, de que el propio secretario de Gobernación dio instrucciones en el gobierno para que no informen mientras no nombren a los comisionados. ¿Y qué quiere decir esto? Que al negar la información, el INAI no puede sesionar porque no tiene nombrados los comisionados y por lo tanto no puede obligar al gobierno a que informe. Entonces es un círculo vicioso, tramposo, que está violando el derecho humano a la información y viola el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos mexicanos. Ahora, Manuel, esto es un tema internacional. Precisamente hay acuerdos internacionales, incluso dentro del tema, pues habla de transparencia, de información. Héctor Rante, que se despide. Pues saludarte, Héctor. Se despide Héctor Rante, lo comentamos, que se iba precisamente a una reunión que tenía ya programada y no por eludir el tema. Así es que lo aclaramos para que los malpensados. Adelante, Héctor. Muchas gracias. Que te vaya bien, suerte. Bien. Mira, hago hincapié en un punto. Te mencionaba que esta iniciativa, que en su momento fue aprobada en 2002, fue presentada 3 iniciativas, de las cuales derivan en un dictamen de la Comisión de Gobernación. Y las 3 iniciativas fueron la de Miguel Barbosa, la del presidente Vicente Fox y la del Grupo Oaxaca. La del Grupo Oaxaca, que la hacen suya esta gama de diputados a los que hago mención, ya señala que precisamente debe cumplirse con 10 principios elementales del derecho a la información, de acceso a la información pública. Primer principio, derecho humano universal. Es decir, el acceso, la accesibilidad a la información es parte del derecho humano a la información. Segundo principio, la información pública le pertenece a las personas. Tercer principio, máxima apertura en los poderes del Estado, es decir, máxima publicidad, y así lo manifiesta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6. Cuarto principio, obligación de publicar y entregar la información que posee el Estado. Quinto principio, procedimientos ágiles, sencillos y a costos mínimos, es decir, que poder solicitar información no sea un camino tortuoso.
Sexto principio, mínimas excepciones a la norma. Séptimo principio, organismos autónomos para promover la apertura y resolver las controversias. Octavo principio, tras la pista del dinero, es decir, no solo debe dar información, sino que debe también tenerse la información de cómo se administran los dineros. Noveno principio, consistencia jurídica, que no existan leyes que se contrapongan a este principio. Y el décimo principio dice promoción del federalismo, es decir, esta ley, este instituto es una ley y un instituto federal, pero los estados tendrán que hacer lo propio para garantizar también el acceso a la información en los estados y los municipios. Esto pues es importante que lo entendamos, que lo que está a discusión, lo que está en juego, lo que se está poniendo en riesgo es el derecho de los mexicanos a accesar a la información pública, el derecho a estar informados de lo que hace nuestro gobierno. Y esto, ¿para qué se va a usar la información? La ley es clara, la Constitución lo dice, que cuando alguien solicite información no tiene por qué comprobar ni interés ni utilización. Es decir, que lo puede solicitar a lo que le dé su gana. Bien, ahora Manuel, una juez, ordena al Senado completar al INAI, a los comisionados. ¿Qué interpretación le das tú ahí? Precisamente, bueno, lo estamos viendo, o sea, por de la juez, precisamente, ¿qué pasaría en caso de que no se nombren los comisionados del INAI? Bueno, ya significaría un desacato a una orden judicial, lo cual tiene implicaciones jurídicas. Ahí sí tendría que ponerme a estudiar para saber, no soy abogado como tú lo sabes, estudio, sé leer y precisamente, bueno, tendría que ver cuáles serían los sanciones que se establecerían para un desacato judicial, porque esto sería desacatar un ordenamiento de un juez. Ya sería el acabose para que entiendan. Incluso, bueno, aquí en un periódico se publica aquí incluso una declaración que dice el senador Damián Cepeda que los senadores, en todo caso, pueden ser destituidos en caso de que se desacate el tema. Pero pues Damián es senador y es muy informado y creo que es abogado también. Entonces es lo que está diciendo, pero bueno, ahora también por ahí la ONU envió también una carta también precisamente pues, buscando, así como la ONU siempre está pendiente de todo. Lo que pasa es que el derecho humano, de a la información está contenido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que precisamente adoptó la ONU el 10 de diciembre, si mal no recuerdo, de 1948. Es decir, es parte esencial de los criterios de esta Declaración Universal. Y te lo repito, ese derecho está contenido en el artículo 19. Bien. Entonces, por eso es que la ONU se pronuncia al respecto, porque tiene que vigilar el cumplimiento de los derechos humanos. Bien, Fernando, adelante. La oposición está pidiendo abrir un periodo extraordinario para precisamente los nombramientos del instituto. Ese y otro. Pero el papel de la oposición en este momento, precisamente sobre el nombramiento del INAI, ¿la has notado muy tibia, muy temerosa o si hay de acuerdo al momento histórico que se puede vivir en este nombramiento? Bueno, desgraciadamente son minoría. Ese es el punto central, porque lo que hoy tenemos es la tiranía de las mayorías, porque hay un límite infranqueable, dice María Pinto, una experta en tema de derechos humanos, argentina ella, que precisamente nos dice que en toda democracia existe un límite infranqueable para las mayorías, que es el que no se pueden violar derechos humanos. Y hoy las mayorías han tomado la decisión de violar el derecho humano a la información de los mexicanos. Y eso no puede ser. Es decir, las mayorías no pueden violar dos cosas, ni los derechos humanos
ni la Constitución. Y la Constitución lo deja bien claro en su artículo 6, precisamente. Entonces, estos señores están atropellando, están arrollando y hacen un proceso muy cansado, no solo en torno a esto, sino que permanentemente estamos viendo cómo la 4T pisotea derechos e instituciones y la sociedad tenemos que salir a defenderlos de una u otra forma y siempre vamos atrás, siempre vamos reaccionando y ahí sí, pues tenemos que decirlo con claridad. Hay un dicho popular que dice que el que pega primero pega 2 veces y el que se ha dedicado a dar los descontones pues se llama Andrés Manuel López Obrador, presidente. Bien, ahora Manuel, en el caso, bueno, este tema del INAI, esperemos que con esta resolución de un juez se tomen cartas en el asunto. Ricardo Monreal dijo precisamente que, pues, lo dijo ayer, que volverá a insistir para integrar el INAI y que funcione. Porque el asunto está, y también la oposición pues alista acción de inconstitucionalidad por el fast track que se aprobó este fin de semana ya en el Senado. Son cosas que pues están pasando, que pues en los parlamentos, tú fuiste 2 veces diputado federal, en los parlamentos pasa de todo. En ese sentido, bueno, la oposición o la gente que esté inconforme, bueno, pues tiene que hacer lo que hay que hacer en base a la Constitución. Y derechos humanos, quiero insistir. Lo que no se vale es darle cheque en blanco a los gobernantes. Los gobernantes necesitan límites, necesitan ser vigilados, el poder necesita vigilancia de parte de la sociedad, porque si no, el poderoso se vuelve loquito. Mira, ya vimos, allá en Mazatlán, el químico Benítez hasta de guapo se la daba. ¿Cómo ¿Sí? de guapo? Sí, no, pues ya se le daba, ya creía que era guapo el químico, pues. ¿Creía? O sea, sí. Entonces, para que veamos, pues, hasta dónde llega el poder, ¿no? Vuelve loco al que quieras. Aquí el señor Estrada Ferreiro, pues también ya se creía que podía hacer lo que le diera su gana, atropellar todos los derechos de todo mundo, insultar a medio mundo, etcétera, y que no iba a pasar nada. No, pues eso no puede ser. O sea, la autoridad tiene que ser respetuosa de la ley primeramente. Incluso, y segundo, Manuel, de los ciudadanos. Nos quedan 2 minutos para terminar la entrevista. Tiene que haber capítulo